Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, Anunciando las Buenas Nuevas de Salvación, con Suri Montserrat Alejo Rojas. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Comenzamos. Dios te bendiga, mi amado hermano, en este hermoso día. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da compartir una vez más su palabra en tu programa Anunciando las Buenas Nuevas de Salvación. A cada uno de mis hermanos que nos escuchan en Radio Fuente de Vida Aguascalientes.com o por 98.5 FM. Te damos la bienvenida y hoy tenemos un invitado especial que se llama Víctor Hernández y nos estará compartiendo bajo el tema Recordando la Enseñanza. Dios le bendiga, hermano. Gracias, hermana. Buenos días, buen día a todos los radioescuchas. Primero que nada agradezco a esta emisora el que me pueda dar la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Agradezco por supuesto a nuestro Padre que me dio la enseñanza y me da la oportunidad también de poder compartir con ustedes la palabra, hermanos. Bueno, el tema de hoy es recordando la enseñanza, y quisiera leer el capítulo 21 del Evangelio de Juan, en donde Jesús, después de que fue crucificado, renació, y dice la palabra del Señor con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Bien, hermanos, la bendita palabra del Señor todos nos muestra y nos quiere enseñar, siempre en todos, para que andemos en su camino. Aquí vamos a ver un principio en el que el Señor nos muestra y nos quiere enseñar. Aquí nos dice también que mientras el hombre quiere hacer las cosas por su fuerza, por su voluntad, utilizando sus conocimientos, utilizando sus recursos, pues no le va a prosperar las cosas que él haga. Mientras que si hemos de tener éxito en lo que emprendemos, pues será porque estamos bajo la soberanía de Cristo, ¿verdad? Él nos dice cómo, cuándo y dónde van a suceder las cosas. Miren, hermanos, en este pasaje dice que Jesús se les presentó nuevamente a los apóstoles. Pero en el pasaje no estaban todos los 12 apóstoles, solo había 7 apóstoles, ¿verdad? Y la palabra del Señor evidentemente nos dice que Jesús se le va a manifestar con aquel que cree en Él. Se va a manifestar con aquel que ha estado con Él. No a cualquier gente se le va a manifestar. Evidentemente Dios está en todo lugar, pero no se va a manifestar siempre en todos lugares, hermanos. Y fíjense, los 12 apóstoles habían andado con Jesucristo 3 años y medio que anduvieron en su palabra, en su recorrer, hermanos. Sin embargo, ¿cómo es posible que no le reconocieron cuando Jesús se presentó? ¿Verdad? Jesús se presentó al amanecer. ¿Por qué al amanecer, hermanos? Porque en el amanecer
dice que ahí es exactamente cuando el momento extraordinario para que Dios se manifieste y para que la oración tenga poder, hermanos. Porque el amanecer representa una situación que rompe la oscuridad. Si estamos hablando espiritualmente, ahí tenemos oscuridad y luz, hermanos. En el día hay luz y en la noche hay oscuridad. Cuando amanece, hermanos, viene la luz. Jesús lo que quiere representa es romper la oscuridad en la cual estaban sus discípulos, hermanos. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Él, con su hermosa luz, viene a quitar la oscuridad que estaban con sus discípulos, hermanos. Por eso es que habla ahí que fue al amanecer, hermanos. Y fíjense, los discípulos habían estado 3.5 años con nosotros, hermanos, con Jesús. Y sin embargo no le conocieron, hermanos. Y a veces cuando Dios nos cerca para ir acercándose a nosotros en su camino, hay quienes tenemos la dicha de que nacimos o nacieron en una familia de cristianos, hay quienes no lo hicimos, hay quienes Jesús nos fue llamando o cercando de tal manera que nosotros, cuando teníamos alguna circunstancia, algún problema, alguna situación con un familiar, alguna enfermedad, pues siempre volteamos a ver a Jesús. Sin embargo, cuando Dios nos hace el milagro de que nos resuelve nuestro problema, nuestra circunstancia, muchas veces olvidamos el seguir adorándole, el seguir agradeciéndole. Lo recibimos y nos vamos una vez que nos hizo. Así pasó muchas veces con otros cristianos, hermanos, que recibieron el favor y se olvidaron de su palabra, hermanos. Lo que nos está enseñando también aquí es que los discípulos, a pesar de que habían andado con él, no le conocieron, hermanos. Y ellos, cuando quisieron hacer las cosas por ellos, no prosperaron, hermanos. Fíjense cómo es que estaban ellos después de haber estado con Jesús 3 años y medio, y cuando a él lo entregaron, se empezaron a desperdigar, hermanos. Se fueron de un lado para otro y se dedicaron nuevamente a sus actividades. Si vemos en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús les dijo que a los pescadores los iba a hacer pescadores de hombres. Sin embargo, se olvidaron de ellos en ese momento. Ellos quisieron seguir teniendo el sustento para ellos, para sus familias, y decidían pescarse a sus actividades normales. Se olvidaron de las enseñanzas que les había dado Jesús y de lo que les había dado Jesús. Así pasa en nuestras vidas, hermanos. Muchas veces tenemos el milagro de Dios que nos hace en nuestras vidas y de repente nos olvidamos de él, hermanos. Y luego, fíjense, hermanos, Jesús les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Evidentemente, Dios sabía lo que no, y Dios sabía la respuesta. Pero al decirles hijitos, los trataba como cuando son chiquitos. Cuando es un bebé, evidentemente, pues el alimento que toma uno no es un alimento sólido, es un alimento líquido, es la leche materna, y entonces no puede digerir más cosas porque el organismo no está capacitado para eso. Espiritualmente, Jesús les estaba mostrando ese nivel de que tenían de espiritualidad, que no podían darse cuenta de que Jesús les había enseñado un conocimiento para que ellos pudieran vivir en la palabra del Señor. No podía darles más palabra porque ellos habían mostrado que todavía no estaban capacitados. Y sin embargo, hermanos, Jesús fue en su infinita misericordia, todavía les da otra oportunidad, hermanos. Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Les dijo a dónde lo tenían que echar y en qué lugar y cómo lo iban a echar, les está diciendo, hermanos. Lo importante de ahí es que ellos obedecieron, hermanos, fueron obedientes. ¿Por qué lo obedecieron si no lo conocían? ¿Cómo es posible que alguien que no conocían les estaba dando una orden de la cual ellos habían ya hecho su actividad toda la noche y no habían obtenido ninguna recompensa, ningún fruto, ninguna situación que les iba a satisfacer sus necesidades? Y a Jesús sí le hicieron caso. ¿Cómo es que le hicieron caso? Evidentemente Dios, en su gran misericordia y su gran poder, pues les dio esa orden y lo obedecieron, hermanos. Cuando echan la red, hermanos, exactamente en el lugar que les indicó, la levantan y con lleno de peces, hermanos. Ahí uno de los apóstoles le dijo a Simón Pedro que es el Señor. En ese momento Pedro lo vio y efectivamente lo reconoció y
se puso su ropa y se fue nadando. La palabra habla que nadó 200 codos, hermanos, porque esto es en números redondos de lo que hoy se equivale a 100 metros, y él se fue nadando porque en ese momento él reconoció al Señor Jesús como a quien había estado con él durante estos años pasados, y dijo: Él es mi Señor y voy a tomar las enseñanzas que él me dio, ¿no? Lo reconoció y decía, los otros fueron jalando la red hacia la orilla, hermanos, ¿verdad? Y era una cantidad de peces que apenas si podían, dice la palabra del Señor. Luego dice: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Fíjense, el pan y el pez que estaba ahí, que había puesto Jesús, no era de los peces que habían pescado ellos. Y después le dijo a Pedro, quien fue y sacó la red a tierra. Fíjense, es algo, un principio también que nos está mostrando la palabra del Señor. Una vez que Pedro regresó con Jesús, él volvió a echarse al agua y sacó la red él solito. Imaginemos, dice que son 153 peces y da el énfasis que son grandes, no eran peces comunes. Un pez común que pesará unos 500, 600 gramos, 700 gramos, pero ahí dice que son grandes. Estamos hablando de un pez que puede pesar 1 kilo, 1,5 kilos tal vez, hermanos. Y sin embargo, hermanos, Pedro, él pudo sacar solito la red. Hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nuevamente le toma y recuerda de Jesús, Jesús le va a dar el sustento para poder hacer las cosas, hermanos. Y esa red que lo que representó, hermanos, para los discípulos y para nosotros es la red de la palabra del Señor. La red que tira y que avienta hacia el mundo, hermanos, hacia todos nosotros, hermanos. Y todos los que alguna vez caímos en la red, hermanos, ahí somos llamados por el Señor, hermanos. Somos salvos, hermanos. Y así les dijo a los discípulos: ustedes tendrán que predicar el evangelio y tendrán que dar fe de todos los milagros que hice, hermanos. En ese momento los discípulos del Señor se dieron cuenta que efectivamente se habían olvidado y no tenían sustento. Cuando ellos regresan al Señor y se acuerdan de la palabra, recuerdan la palabra, recuerdan las enseñanzas que Jesús les dio, ellos se iban a dedicar a eso. Evidentemente, Dios no quiere peces, lo que Él quiere son hombres. Son personas que le llenen su gozo, que le llenen su apetito al Señor, que le llenen de alegría, hermanos. Y eso es lo que ellos quieren, lo que Él quiere. Ellos deberían de haber trabajado en eso, deberían de trabajar en eso. Y Jesús les enseñó que cuando nosotros trabajamos en la obra, el sustento va a estar con nosotros. Porque el pez que estaba ahí en la brasa y el pan no era de los que habían pescado. El sustento corporal, el sustento de nuestro cuerpo, de nuestra carne, nos lo va a dar el Señor. Pero hay que hacer la palabra de Dios. Cuando nosotros lanzamos o cuando el Señor nos da la gracia de que podemos platicar o predicar su evangelio, vamos a llevar hombres con el Señor. No vamos a salvarlo nosotros, lo va a salvar el Señor. Es importante que no olvidemos las enseñanzas de Dios que tenemos. Que cuando Él nos hace algún milagro, hermanos, no los olvidemos nunca. Recordemos esa enseñanza que nos da. Debemos de recordar y predicar la palabra del Señor. Decir a todo el mundo del evangelio, hermano, que para eso el Señor vino. Él vino a salvarnos, Él vino a quitarnos de la condenación que teníamos, hermanos, para que pudiéramos llegar al Padre, hermanos. Esta es la palabra y el principio que nos enseñó el Señor Jesús en este pasaje, hermanos. Que no podemos depender nosotros de nuestra fuerza, no podemos depender nosotros de nuestro conocimiento, porque si lo queremos hacer así, no vamos a prosperar, hermanos. Para poder prosperar tenemos que someternos a la soberanía de Dios, a la voluntad de Dios. Y el Señor nos va a decir cuándo, cómo y dónde. No cuando nosotros queremos, ni donde nosotros queremos, ni el tiempo que queremos. No, hermanos. El Señor nos va a decir, Él en su inmensa sabiduría tiene un plan para cada uno de nosotros. Y ese lo va a manifestar a nosotros. Para eso es importante, hermanos, que tengamos que escudriñar la palabra. Tenemos que leer la palabra día a día para que en ella misma el Señor nos manifieste lo que quiere Él para nosotros, hermanos. Él nos va a ir manifestando poco a poco lo que Él quiere para nosotros y lo que nosotros debemos aprender. Y lo que Él quiere para nosotros, todo está bien, hermanos.
Luego entonces, hermanos, así es, vamos con la bendita palabra del Señor a tirar la red, hermanos. Esa red que alguna vez nosotros nos pescó, hermanos. Esa red que alguna vez nos atrapó y que gracias a Dios nosotros fuimos salvos, hermanos. Gracias a que nosotros caímos en la red, logramos la salvación de Jesús, hermanos. Hagamos caso y recordemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. Dios nos ha salvado, hermanos. Pues ahora agradezcámosle, Señor. Crezcamos en la estatura del Señor Jesucristo, escuchando la palabra, leyendo su palabra, escudriñando la palabra, hermanos. Y eso, hermanos, para que no se nos olvide, para que aquel que conoció a Jesús una vez lo tenga por siempre en su mente, pero sobre todo en su corazón, y que no solo usted quede ahí, sino que además seamos hacedores de la palabra, hermanos. Hermanos, Dios les bendiga esta tarde, y gracias, Señor, a mi Dios le doy por esta oportunidad que me dio de compartir un poco de la palabra del Señor con ustedes, hermanos. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Víctor y vamos a orar por esta bendición que el hermano nos ha compartido, por su palabra, y que sea cayendo en buena tierra, porque sabemos que cuando da ese fruto y ese fruto en abundancia, es para bendición de cada uno, de los que nos escuchan, de cada uno. No sé si vayas en tu carro, estés en tu casa o donde tú te encuentres, pero que esta palabra cause ese efecto, no al 30, no al 50, sino al 100 por uno en sus corazones. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te agradecemos, Señor Jesucristo, por esta palabra, Padre. Espíritu Santo, Señor, que cause el efecto, Señor, en cada uno de mis hermanos, Señor, que están escuchando esta bendita palabra, y aún los que no te conocen, Espíritu Santo, que tú se les seas revelando a sus vidas, a sus corazones, Padre. Espíritu de Dios, Señor, yo bendigo la vida de nuestro hermano Víctor, Señor Jesucristo, que en este día nos ha compartido tu palabra, que tú seas, Señor Jesucristo, aún dándole más sabiduría de lo alto, Señor Jesús, porque tú, Señor Jesús, nos has mandado a llevar tu palabra, Señor eterno. Espíritu Santo, Señor, aún, Señor Jesucristo, han mandado necesidades, Señor Jesús, que tú seas, Padre Celestial, respondiendo cada necesidad, Espíritu Santo, que tú seas poniendo en tus manos, Señor Jesús, y seas contestando conforme a lo que tú tienes para cada vida y para cada corazón. Te damos las gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, desde ahora y por siempre. Amén y amén. Agradecemos a cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan semana tras semana, que el Señor sea bendiciendo sus vidas, y el día viernes estaremos compartiendo una palabra más. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y síganos escuchando en Radio Fuente de Vida Aguascalientes.com o por 98.5 FM. Bendiciones. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, Anunciando las Buenas Nuevas de Salvación, con Suri Montserrat Alejo Rojas. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.